Y lo primero, quería agradecer a EMAC por darme esta oportunidad y estoy muy contenta de que me hayáis invitado a hacer este webinar. Sin más preámbulo, voy a empezar con la ponencia. La ponencia que voy a impartir hoy, el título es Impresión 3D de probetas de Surlyn con nanotubos de carbono, sus propiedades mecánicas y su proceso de autorreparación. Este trabajo que presento es una colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. Los investigadores que estamos haciendo estos trabajos son Antonio Julio López Galisteo, Laura Peponi, Alejandro Ureña, Javier Manzano y yo. Os voy a presentar el índice que voy a seguir en esta presentación. Os voy a hacer una introducción sobre qué es el polímero con el que estoy trabajando, que se llama Surlyn. Os voy a comentar un poco su historia de aplicaciones, porque es un polímero que tiene muchísima historia. Os voy a explicar lo que es la autorreparación. A continuación os voy a explicar la principal motivación de este trabajo de investigación, el procedimiento experimental que hemos seguido, los resultados experimentales que hemos obtenido y luego unas breves conclusiones y las acciones que vamos a tomar en el futuro para continuar con este trabajo. Bien, ¿qué es el Surlyn? El polietileno-coácido metracrílico, conocido como EMAA, es este que tenéis aquí, que aquí tenéis su estructura. Pues si lo sometemos a un proceso de neutralización con sodio, ¿vale? Lo que ocurre es esta cadena carboxílica, esta cabeza carboxílica que veis aquí, se neutraliza y se sustituye por sodio. Entonces, si al EMAA le sometemos a un proceso de neutralización con un 30%, es decir, no todas las cabezas carboxílicas se van a sustituir en un 30%, obtenemos lo que se conoce como Surlyn 8940. ¿Vale? Este proceso de neutralización le va a dar unas propiedades muy características que voy a ir explicando. El Surlyn es muy conocido, se fabricó por DuPont en los años 60. Si alguien quiere indagar un poco más, DuPont tiene una página en internet en la que explica todo el proceso y explica todos los polímeros que ha creado. ¿Por qué es conocido el Surlyn? Tiene unas propiedades de resistencia a la grasa y al aceite excelentes. Propiedades ópticas de transparencia buenísimas. Es resistente y es muy tenaz. Os voy a explicar algunas de las aplicaciones. Debido a estas propiedades que os he comentado, se usa mucho en envasado de alimentos. Estoy segura, bueno, segura no, segurísima de que todos ustedes tienen en su frigorífico el polímero Surlyn. Se usa también para el envasado de cosméticos. Como veis aquí para colonias, este tapón está hecho de Surlyn. Para este pintalabios también hay muchísimos productos cosméticos que lo usan. Otra de las aplicaciones que ha tenido, que ha sido muy importante, es que se ha utilizado para elaborar algunas partes de las botas de esquí y se ha usado para cubiertas de las pelotas de golf. Bien, este polímero también es muy conocido, aparte de las propiedades que os he explicado, porque tiene una capacidad, y es la capacidad de autorreparación. ¿Qué es la autorreparación? Es la capacidad que tiene un material, tras sufrir un daño, de recuperar ese daño con o sin un estímulo externo. En el Surlyn os adelanto que este estímulo externo va a ser la temperatura. ¿Vale? Pues el Surlyn ha estado muy estudiado debido a su capacidad de autorreparación. Esta capacidad de autorreparación da mucha vida útil a los materiales y da mucha fiabilidad durante su uso. Como anécdota os cuento que ha estado muy estudiado por la Armada y por la NASA. Aquí os pongo el artículo por si alguien está interesado en indagar un poco más en este sentido. El Surlyn, desde los años 90, ha tenido más de 200 patentes debido a esta capacidad de autorreparación. Bien. ¿Cómo se ha estudiado el Surlyn? Se hicieron antiguamente ensayos de balística. Se cogía un bloque de Surlyn y se disparaba una bala. Y como veis aquí a la derecha, el agujero que dejaba la bala se cerraba. Una capacidad de autorreparación buenísima. ¿Por qué se cerraba? La bala, al impactar a una velocidad altísima sobre el bloque de Surlyn, se produce una transferencia energética. Primero hay una recuperación elástica del polímero
y después una recuperación viscosa. Esa bala, al impactar con una velocidad altísima, a la vez le daba temperatura, por lo que el polímero se ponía en estado viscoso y conseguía cerrar. Aquí os pongo otra diapositiva en la que podéis ver un daño que se ha hecho sobre el surlín y con la temperatura se va recuperando y se va cerrando. Bien, ¿qué pasará con la capacidad de autorreparación si a este surlín le añadimos nanotubos de carbono? Esto lo voy a desvelar a lo largo de esta presentación, pero quiero haceros partícipe y que votéis. Vale, ¿aumentará? ¿Va a disminuir o se va a mantener igual al añadir los nanotubos de carbono? Todos sabemos las propiedades que tienen los nanotubos de carbono. Como pista os doy que están al 0,1%. ¿Vale? Acabo de iniciar la votación, así que podéis votar y luego veremos lo que opináis. Voy a cerrar las votaciones, podéis ir votando. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos de autorreparación? Os voy a explicar por qué repara el surlín. ¿Vale? Los mecanismos de autorreparación, os voy a explicar los dos principales, y son de materiales, liberación de agentes de curado, que como anécdota os diré que esto es similar, nos hemos fijado el ser humano en cómo repara el cuerpo humano. ¿Vale? La liberación de agentes de curado se basa en crear una cavidad, ya sea en forma de microcápsulas, de fibras huecas, sistemas microvasculares, en la que dentro de esa cavidad vamos a tener un agente de curado, un catalizador, un polímero, que al recibir un daño, ese agente se libera y va a producir una reacción química y se repara el material. Como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja es que no necesita un estímulo externo. No necesita ir el ser humano y dar temperatura o dar luz o dar algo para que se autorrepare. Pero como inconveniente es que una vez autorreparado, estas fibras huecas van a ser un defecto en el material, ¿vale? Porque van a quedar huecas y a la vez no se va a poder producir otra vez la autorreparación porque ya hemos gastado ese material. El mecanismo por el que hace el proceso de autorreparación el surlín es el entrecruzamiento de enlaces reversibles. Básicamente se trata de que las cadenas poliméricas del surlín van a poder tener movilidad y volver a entrecruzarse y volver a crear y volver a reparar ese daño. ¿Vale? Las cadenas se pueden mover y pueden volver a entrecruzarse y reparar. La ventaja es que podemos reparar las veces que queramos. El inconveniente es que necesitamos un estímulo externo. Este estímulo externo puede ser humedad, radiación infrarroja, ultravioleta. En el caso del surlín es temperatura. ¿Vale? Aquí tenemos los enlaces, ha sufrido un daño, pero con temperatura pueden volver a entrecruzarse. Bien, ¿por qué repara el surlín? ¿Por qué se produce este fenómeno de autorreparación? Os he contado antes que el EMAA neutralizado tiene estas cadenas de sales sódicas. Bien, pues estas cadenas de sales sódicas generan esta estructura que veis a la derecha, que se llama multiplex. Son agregados iónicos, como veis aquí, al final hay carga. Y estos agregados iónicos forman los multiplex. Hacia el interior están las sales sódicas y hacia el exterior las cadenas poliméricas. El tamaño de estos múltiples depende de factores estéricos y de la propia flexibilidad que tienen las cadenas poliméricas. Pues estos múltiples es lo que van a ayudar a que el surlín repare. ¿Cómo? Por tres métodos que os voy a explicar. La transición orden-desorden, el salto iónico y recombinación de enlaces de hidrógeno. Os lo voy a explicar. Tenemos los múltiples en un estado a una temperatura ambiente normal. Si calentamos, superamos la temperatura de transición orden-desorden y estos múltiples se relajan, se desordenan y al estar en un estado semiviscoso pueden moverse y acercarse para autorreparar. Si aumentásemos la temperatura estaríamos en el estado fundido, pero a esta temperatura no nos interesa. El otro método es los multiplex. Estos serían las cadenas poliméricas hacia el exterior. Los multiplex son dinámicos.
hay un fenómeno que se llama salto iónico. Estos múltiples pueden saltar de un múltiple a otro. Tienen un tiempo de vida media muy pequeño y se produce la relajación de la cadena. Pero claro, este movimiento de un múltiple a otro al final da movilidad. Entonces, ayuda a que las cadenas se acerquen para producir ese proceso de autorreparación. Y el tercer método por el que el Surlin autorrepara es la recombinación de enlaces de hidrógeno. Las cabezas carboxílicas tienen enlaces de hidrógeno con otra, pero con el calor estos enlaces se rompen y se separan, se vuelven a unir, se rompen y se separan. Ese movimiento dinámico ayuda a que el Surlin repare. Bien, comentado una vez toda la explicación teórica, os quiero explicar la principal motivación de este trabajo. Pensaréis que el Surlin está muy estudiado porque os he contado que lleva desde los años 60 y es verdad, pero nosotros tenemos una motivación, hemos metido una innovación en este trabajo. El Surlin tiene unas propiedades excelentes, como os he contado, pero al ser un polímero, sus propiedades mecánicas son muy escasas y queremos mejorarlas. Y a la vez mejorar también la capacidad de autorreparación. ¿Y qué ocurre? ¿Qué innovación hemos metido? Vamos a imprimir nuestras piezas a través de la impresión 3D. La impresión 3D, sabéis que está en auge y está en continua mejora, pero el Surlin tiene un inconveniente, y es que tiene una procesabilidad muy complicada, tiene una viscosidad muy elevada. Y para imprimir las piezas vía 3D, de impresión 3D, necesitamos crear un filamento con un diámetro constante de 1,75 milímetros para que entre dentro de la impresora y producir nuestras piezas. Sin ese diámetro constante, no vamos a tener piezas mejoradas. Aquí os he puesto algunas de las principales ventajas de la impresión 3D. Sabéis que la gran versatilidad, se pueden fabricar formas muy complejas, nos evitamos muchas veces utilizar utillajes y montar piezas. Hay muchísima variedad de materiales, se pueden personalizar. Bueno, esta impresión 3D tiene muchísimas ventajas. Estos son los nanotubos de carbono de pared múltiple que hemos usado. Y bueno, comentar brevemente porque ya todos sabéis algunas de las propiedades de los nanotubos de carbono. Dan una alta conductividad eléctrica, se mejoran las propiedades mecánicas, tenemos resistencia ultravioleta, puede ser retardante de inflamabilidad. Las propiedades mejoradas que nos dan los nanotubos de carbono son excelentes. ¿Cómo hemos llevado a cabo este trabajo? Bien. Hemos cogido los pellets de Surlin y los hemos llevado a una mezcladora muy potente, y hemos añadido los nanotubos de carbono. Hemos dejado que se mezclen y hemos sacado un bolo, ¿vale? Ya con la dispersión de los nanotubos de carbono en el Surlin. Los hemos contado en pellets y hemos ido a una extrusora. Hemos realizado un proceso de extrusión, optimizando todos los parámetros para la extrusión. Esto que os cuento ahora parece muy sencillo, pero hasta optimizar el proceso de extrusión y obtener un hilo de diámetro constante y sin burbujas ha sido todo un reto. Supongo que ahora que estamos en familia científica me entenderéis porque todos habréis pasado por esto. Y una vez conseguido, pues fue, la verdad, una satisfacción plena. Metemos los pellets en la extrusora y tenemos los hilos de Surlin, que son los que tenéis aquí. Hemos hecho hilos sin nanotubos de carbono para poder comparar que se mejoran esas propiedades y con los nanotubos de carbono, que dan este color negro tan característico. Tras obtener estos hilos de diámetro constante de unos 75 milímetros, los metemos en la impresora 3D. Hemos diseñado unas impresoras, hemos diseñado unas probetas según las normas ISO que tenéis aquí, y hemos impreso las típicas piezas para ensayos de tracción. Tras obtener estas piezas, lo que hemos hecho es hacer un ensayo de tracción. Y aquí también hemos querido innovar. Hemos usado una micromáquina, como la que tenéis aquí. Esta micromáquina se puede introducir dentro de la máquina de SEM.
dentro del microscopio SEM. Y podemos grabar vídeos, podemos tirar fotos. Y comentaros que esto es la micromáquina, para que la veáis más ampliada. Estas son las mordazas. Aquí ponemos la probeta y la micromáquina va introducida en el SEM y se conecta a través de este conector. ¿Qué ocurrió? Que esta micromáquina tiene una anchura determinada para abrirse. No es como una máquina de tracción convencional, vertical, que tú puedes estirar lo que quieras. Entonces tuvimos que fabricar probetas con un defecto. Quisimos fabricar estas probetas con el defecto por la propia impresora 3D. No quisimos hacerlo después, a posteriori. Y realizamos los ensayos de tracción. A la hora de diseñar las piezas, optimizamos los parámetros de impresión y comentaros que en la zona que va a sufrir el ensayo de tracción, diseñamos para que la impresión 3D para que fuera en dirección del ensayo de tracción. Si nosotros imprimimos en esta dirección, sería perpendicular al ensayo y tendría menos resistencia. Bien. Hicimos fractura criogénica para ver la dispersión de los nanotubos de carbono en nuestras probetas, ver que era uniforme. Aquí tenéis algunas micrografías y vimos que la dispersión era homogénea. Aquí a la derecha tenéis una probeta, una vez empezado el ensayo de tracción, dentro del microscopio SEM. Como podéis ver, esto es uno de los defectos que creamos y se va estirando. Y pudimos tomar fotos. Aquí tenéis algunos de los resultados experimentales de los ensayos de tracción. Aquí veis que el ensayo no es hasta rotura y es porque lo hicimos con las probetas sin el defecto. La micromáquina no tenía la elongación suficiente para llegar a rotura, pero bueno, ya se veía que con el 0,1% de nanotubos de carbono la resistencia a la tracción iba a ser mayor. Aquí a la derecha tenéis el ensayo con el defecto, hasta rotura. ¿Vale? Aquí se observa claramente que la resistencia a la tracción ha aumentado. Aquí tenéis otro ensayo en el que hemos ido tomando fotos. Estas caídas de tensión que veis corresponden a las fotos. Teníamos que parar el SEM para realizar la foto y luego continuar el ensayo. Y aquí vais viendo cómo la probeta se ha ido estirando y podemos ver hasta cómo es la rotura que ha sufrido la probeta. Bien, voy a finalizar la votación anterior. Y ahora os quiero preguntar otra pregunta. Hemos grabado un vídeo con la máquina de SEM, como os he contado antes, para ver la rotura de la probeta. Y quería preguntaros, inicio la votación, quería preguntaros si queréis ver este vídeo. Lo pondría al final de la presentación. Bien, continuemos. Aquí os pongo los resultados experimentales de los ensayos de tracción. Aquí tenéis la datasheet de DuPont, ¿vale? Del polímero de DuPont que tiene publicado en su página web. ¿Qué ocurre con la impresión 3D? Es una fabricación aditiva que va capa a capa sin presión, ¿vale? En la boquilla de la impresora va dejando capa a capa, surco a surco y va formando la pieza. Entonces, aunque estamos mejorando y la calidad de la impresión 3D y hay calidades excelentes, no es lo mismo que utilizar un molde y echar y verter el material. La cohesión entre las capas, aunque puede ser muy buena, no llega a ser exactamente la misma que un molde. Entonces, nosotros previamente sabíamos que las probetas de Surlin
sin nanotubos de carbono, iban a tener unas propiedades mecánicas un poco inferiores a las que va a tener DuPont en su página web, que están hechas a través de un molde. Entonces aquí tenéis los resultados. La máxima resistencia a la tracción es aproximadamente de 19 megapascales y la DuPont es de 33. Pero al añadir los nanotubos de carbono, se queda en 35 megapascales aproximadamente. Hemos ya igualado el valor que tiene DuPont. Y también hemos mejorado los valores del módulo. También comentaros que, bueno, que si esta presentación hubiese sido en un cierto tiempo, os podría dar más valores con otras concentraciones de nanotubos de carbono, pero bueno, no puedo adelantar aún estos datos. Pero tenemos resultados muy alentadores. Bien, ¿cómo hemos evaluado la capacidad de autorreparación del Surlyn? Hemos hecho un defecto, una indentación short, ¿vale? Durante 10 segundos hemos puesto 10 kilos con un punzón y hemos hecho un defecto. Le hemos hecho perfilometría antes de proceder al proceso de autorreparación, ¿vale? Lo que hemos hecho es hacer un perfil de cómo de profundo y cómo es el volumen de ese defecto que hemos creado para compararlo después del proceso de autorreparación. Hemos metido las probetas en un horno durante 60 minutos a 80 grados centígrados, sin llegar nunca a las temperaturas de fusiones del Surlyn, que está en torno a unos 95 grados. Y tras hacer el proceso de autorreparación, hemos vuelto a hacer la perfilometría. Hemos aplicado la fórmula que veis aquí. Este es el volumen inicial y el volumen final, para calcular en porcentaje cuánto hemos reparado. Y después hemos tratado los datos con el software Mountain Math Premium, que nos daba el volumen. Bien, aquí os pongo, para tener trazabilidad a lo largo de todos estos ensayos, hemos evaluado la capacidad de autorreparación tanto en el hilo obtenido tras el proceso de extrusión como en la probeta obtenida tras la impresión 3D. Aquí veis micrografías del daño inicial y tras 1 hora 80 grados ya se puede ver cómo ese defecto se ha ido cerrando. Os adelanto ahora la pregunta que antes me habéis contestado, la tipo test. Con un 0,1% de nanotubos de carbono, la autorreparación se ha mantenido igual. No ha mermado, que eso es muy buen dato, pero se ha mantenido más o menos igual. ¿Vale? No obstante, lo que os he comentado, estamos con otros porcentajes de nanotubos de carbono y los datos son otros, ¿vale? Pero no ha mermado y se ha mantenido más o menos igual. Daos cuenta que es un 0,1% de nanotubos de carbono. No son muchos a la hora de distribuir el calor y calentarse antes la muestra, pero no obstante, ya con este 0,1 hemos mejorado las propiedades mecánicas. Aquí veis el hilo, también del hilo de Surlyn sin nanotubos de carbono, para que veáis en otra perspectiva cómo se ve la autorreparación. Aquí os he puesto un perfil de profundidad del daño para que veáis más o menos cómo ese volumen se va recuperando. Esto no es exacto, ¿vale? He intentado ponéroslo, este perfil se hace con el perfilómetro, pero he intentado ponéroslo para que veáis cómo se cierra. Ahora os pongo el hilo de Surlyn con los nanotubos de carbono. Como veis, las probetas son negras. Se observa también cómo se ha cerrado mucho el daño. Aquí tenéis también otra perspectiva y aquí también tenéis la profundidad del daño y veis cómo se va recuperando. Y aquí tenéis las probetas de Surlyn. En las probetas de Surlyn también se ve cómo se cierra el daño y los datos son iguales a la reparación de DuPont. Aquí tenéis la otra perspectiva para que veáis cómo se ha ido cerrando. Y aquí tenéis también el perfil de la profundidad. Aquí tenéis ahora la probeta de Surlyn con los nanotubos de carbono. Se observa claramente cómo se va cerrando. Y aquí también tenéis la representación gráfica del daño generado. Como resumen, lo que os comentaba, no ha mermado la capacidad de autorreparación
Y ahora, la última parte que quería comentar en esta presentación es materiales con memoria de forma. Primero voy a explicar lo que es. Son materiales que tras deformarlos tienen la capacidad, no se ha producido un daño, como en el proceso de autorreparación. Los deformamos, congelamos esa deformación. Y tras esa deformación, con un estímulo, ese material puede recuperar su forma original. Es como un chicle que lo estiramos. Y tras ese proceso, vuelve a su forma original. ¿Cómo se hace este proceso? Actualmente estamos estudiando la memoria de forma en el Surlin. Trabajos previos del grupo de investigación, se ha reforzado también el Surlin con partículas de sílica, ¿vale? Nanopolvo de dióxido de silicio. Y os adelanto que el material tenía memoria de forma. Por lo tanto, con los nanotubos de carbono esperamos que también la tenga. ¿Cómo se hace este proceso? Imaginaos una probeta, ¿vale? Con una forma, como la que tenéis aquí. La estiramos y a la vez calentamos. Después de estirarla y calentarla, la enfriamos. Y a continuación soltamos esas mordazas que la sujetaban. Y se queda esa deformación en la probeta, en nuestra muestra. Podemos volver a dar calor y recupera la forma permanente. La memoria de forma también se puede hacer no solo con calor, también hay otro tipo de estímulos, ¿vale? Como puede ser humedad o puede ser radiación ultravioleta. En esta diapositiva os pongo el material Surlin con el dióxido de silicio para que veáis cómo se ha ido recuperando la memoria de forma. Arriba tenemos el material estirado, lo vamos calentando y lo retorcemos. Lo ponemos a 0 grados, fijamos esa forma y después le damos temperatura. Y vemos cómo ese material con la temperatura va volviendo a su forma original. Abajo tenéis otro tipo de ensayo. Tenemos el material y lo estiramos como un ensayo de tracción, algo parecido, sin llegar a rotura. ¿Vale? Le damos calor, bajamos la temperatura, fijamos esta forma y le damos calor. Y vemos que con calor va recuperando su forma original. Pues deciros ahora que fijaos las aplicaciones tan enormes que pueden tener materiales con proceso de autorreparación, no solo el Surlin, sino los demás materiales que haya, para el sector transporte, para medicina. Imaginaos, por ejemplo, un satélite que tiene basura espacial alrededor, choca y daña ese satélite. Imaginaos si pudiésemos autorrepararlo sin necesidad de que fuese allí un astronauta. O, por ejemplo, en un automóvil o en algo que tenga que use gasolina y tenga un depósito. Si se daña y se pudiese reparar, seguiría funcionando. La autorreparación aumenta la vida útil de los materiales, puede reducir costes de mantenimiento. Es un tema bueno, que a mí personalmente me apasiona y creo que tiene un futuro excelente. Y ojalá se siga investigando mucho en los procesos de autorreparación. Como conclusiones del trabajo, quería comentaros que las principales conclusiones que hemos sacado es que hemos hecho una buena dispersión de los nanotubos de carbono, porque si no, no hubiesen mejorado estas propiedades mecánicas. El nanotubo hubiese actuado como un refuerzo, perdón, como un defecto en vez de como un refuerzo. Las hemos mejorado y también el módulo de Young. Las muestras obtenidas están libres de degradación térmica. Daos cuenta que el proceso experimental que os he contado, el polímero se le somete a diferentes temperaturas para fundirlo y producir ese hilo en el proceso de extrusión. También a través de la impresión 3D para que salga por la boquilla y y fabricar la pieza, ese material lo ponemos en estado fundido, es decir, que lo estamos fundiendo. Podría llegar a tener degradación térmica, pero no la ha tenido. Y después comentaros que la capacidad de autorreparación se ha mantenido constante, no ha mermado y bueno, pues que también como conclusión, que al principio de esta investigación yo en algún momento lo dudé, es viable producir piezas 3D
con Surlin. ¿Cuáles son las acciones futuras que vamos a llevar en este grupo de investigación? Vamos a reforzar con distintas concentraciones. Vamos a evaluar la memoria de forma y las propiedades mecánicas con distintas concentraciones. Y ojalá que, bueno, que en un futuro me vuelvan a invitar a EMAC a presentar mis nuevos progresos, los nuevos progresos del grupo de investigación. Bueno, nada más, muchísimas gracias por asistir. Aquí os dejo mi mail por si alguien quiere contactar conmigo para preguntarme algo. Y muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, cedo la palabra a Elena y quien quiera preguntar, estoy a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Rocío, por tu exposición. Ha sido muy interesante y, por supuesto, estás ya invitadísima a venir a MATCOM 21 a contarnos estos nuevos desarrollos que estáis realizando sobre este gran trabajo. Bueno, pues ahora abrimos el turno de preguntas. Como os decía, podéis escribir vuestra pregunta en la zona de preguntas y respuestas y Rocío pues responderá a todas vuestras dudas, ¿vale? Para empezar, nos has hablado de una micromáquina muy novedosa, ¿no, Rocío? Bueno, me planteo si esta máquina se podría usar para algún otro tipo de ensayo, si ya lo habéis hecho, lo estáis haciendo. Sí, nosotros hemos realizado ensayos de tracción, pero por ejemplo también son viables ensayos de flexión. En el caso de Surlin no hemos hecho ensayos de flexión porque es un material tan elástico que no podemos hacer el ensayo, lo hemos intentado de hecho, pero no conseguimos llegar a rotura. Y sí, lo novedoso de esta máquina es además que se puede introducir en el SEM y como habéis visto las fotografías y el vídeo, que creo que la votación ha salido positiva, así que después os pondré el vídeo. Gracias por la pregunta. Vale, Tamara Ruiz te pregunta si, bueno, te comenta que ha sido muy interesante, súper interesante en concreto. ¿Sabes si hay investigaciones sobre tejidos con Surlin y nanotubos de carbono? Pues sé que hay bastantes tejidos poliméricos que se están estudiando y tejidos inteligentes. Con Surlin exactamente no lo sé, pero yo me lanzo si hace falta. Yo me lanzo también a trabajar si se pueden fabricar. Hombre, es un polímero bastante difícil de trabajar, pero bueno, yo creo que sí que podría ser viable. ¿Difícil en qué sentido? Por la procesabilidad, pero bueno, ya una vez empezado ya está todo optimizado y bueno, yo creo que sí que se podrían llegar a producir tejidos. Tejidos para textiles, ¿no? Es la pregunta. Sí, tejidos textiles, vamos. Sí, yo creo que es viable. Tamara comenta que cree que funcionaría muy bien Sí. para equipos de protección individual. Bueno, ahí lo deja. Pues no sé, quizás, Rocío, nos podrías poner el vídeo mientras la gente se anima a preguntar, si te parece. Sí, os pongo el vídeo. A ver. ¿Se ve? Sí, Rocío, sí. Perfecto. El ensayo de tracción ya está empezado. Ya veis que ya está estirado y hay muchos defectos, ¿vale? No os lo he puesto desde el principio porque sería interminable. Está dentro de la máquina de SEM y bueno, está ya casi a punto de romper. Os lo voy a adelantar un poco, ¿vale? Para que lo vayáis viendo, porque si no nos tiraríamos aquí muchísimo tiempo. ¿Veis aquí esta zona que se ve ya cómo se inicia la rotura?
y rompe. Aquí es donde hemos hecho fotos, hemos tomado vídeos. Quedaría también esta zona por romper. Esto es que he tomado una foto durante el vídeo, como estaba a punto de romper, os lo paso un poquito más para adelante. Y bueno, pues ahí, esto es de la foto, ha roto, como veis. Pues este era el vídeo. Gracias por votar y por votar que sí. Además ha sido una mayoría aplastante, o sea que gracias por ponernos el vídeo. Bueno, mientras Margarita López te pregunta, bueno, dice que es una presentación excelente, te da las gracias y te pregunta lo siguiente. ¿Cuáles son los parámetros que más influyen en la velocidad de autorreparación? ¿El espesor, la concentración de nanotubos? ¿Otro? Pues el espesor no es muy importante. Sí que es importante a la hora de hacer el daño, porque tienes que hacer un daño y tienes que tener cierto espesor. El parámetro más importante es que haya esos multiplets que os he contado, ¿vale? Porque, por ejemplo, si no hacemos ese proceso de neutralización que os conté, espera, os lo voy a poner. Perdonad que vaya para atrás, estaba muy al principio. Si no están esos multiplets, puede reparar algo, pero no repara tanto. Uno de los factores más importantes en el caso del Surlyn es la temperatura. Yo también he hecho ensayos a otras temperaturas. Os he contado que la autorreparación la he hecho a 80 grados centígrados durante 60 minutos. ¿Vale? La temperatura y el tiempo es importante. ¿Vale? Estos eran los múltiples que os contaba que se formaban. Es importante la temperatura. Si tú metes en el horno la probeta con el daño y lo pones a 50 grados, no se pone en ese estado, esa transición orden-desorden que os contaba. No se pone en ese estado fluido que permite que las cadenas se entrelacen. Entonces es importante la temperatura, sin llegar nunca a fundir el polímero, porque si no, no es autorreparación, es que el polímero ha fundido. Y es importante el tiempo. A más temperatura y más tiempo, evidentemente, más o menos se autorrepara, mejor. Entonces, lo interesante también es que no sea una temperatura muy elevada y no sea durante mucho tiempo. Entonces, pues esos son factores importantes en el caso del Surlyn. Y ¿Quieres añadir algo más? no, es principalmente que estos agregados iónicos, la temperatura, el tiempo y, bueno, hay otro factor, sí, hay otro factor, me acabo de acordar. También, en general, este factor aumenta todos los materiales. Puede haber, producir un daño con arranque de materia o sin arranque de materia. Es decir, que ese daño se lleve material o no. Normalmente, cuando no se lleva material, la autorreparación es un poquito mejor. No significa que no vaya a reparar, pero sí que se repara mejor cuando ese daño es sin arranque de materia. De acuerdo. Un espectador anónimo te pregunta si hay algún consejo, si les darías algún consejo a la hora de trabajar con impresora 3D. Sí, puedo dar mucho. Me he peleado con la impresora 3D. Pues mi primer consejo y el más importante es el hilo. Es lo más importante. Tener un hilo optimizado, liso, que no tenga burbujas, que sea homogéneo. Las impresoras 3D normalmente su boquilla para introducir el hilo es de unos 75 milímetros. Está un poquito, si tú produces el hilo, lo fabricas, y está un poquito por encima de ese diámetro, no imprime, se obstruye. Si está por debajo, la pieza le falta como material, como que no ha salido bien y tienes una pieza medio deshecha. Eso es lo que he optimizado mucho durante este trabajo.
Y luego se usan programas, yo en este caso he usado el programa Cura, para poner los parámetros de impresión 3D. En una impresora 3D tú puedes variar multitud de parámetros, desde el flujo que quieres que salga, desde la temperatura, desde el hilo fino o extra fino. Hay muchísimos parámetros. Entonces, eso ya depende de cada pieza que quieras fabricar. Yo, por ejemplo, tras probar con optimizando de diferentes maneras, he encontrado la temperatura ideal para fabricar estas piezas, que era en torno a unos 200-210 grados, pero con otros materiales será otra. Por ejemplo, se usa mucho el PLA, la impresión 3D, este te viene del fabricante todo especificado casi para que imprimas y te sale perfecto. También el flujo, puedes variar el flujo del 100% a menos porcentajes. Tú también puedes fabricar piezas que por dentro no estén llenas 100%, me refiero, que puedes crear como espacios en la propia impresión. Puedes variar, el grado de cohesión entre cada hilo, ¿vale? Va capa a capa. Si quieres que estén más o menos separadas o menos a la hora luego de solidificar. Hay un montón de parámetros. Pero para mi trabajo ha sido el obtener un hilo. Para mí ha sido un hilo homogéneo y sin burbujas. Ha sido lo principal. Luego, con los otros parámetros, obtienes unas piezas u otras, pero las obtienes, ¿vale? Obtienes unas piezas que pueden variar sus propiedades y sus características. ¿Más preguntas? Sí, Rocío, tenemos unas cuantas. Os recuerdo, por favor, que escribáis las preguntas en la zona de preguntas y respuestas, porque así luego se quedan almacenadas y Rocío tiene información sobre estas preguntas, quién las ha hecho, etc. Por favor, David Tilbe, si puedes escribir tu pregunta, te lo agradecería. Gracias. Bueno, continuamos. Asier Zárate te dice así: hola Rocío, un tema muy apasionante y con mucho por investigar. ¿Qué tipo de impresora habéis utilizado? ¿Es una impresora convencional? ¿Tiene cámara calefactada? Pues hemos usado una impresora convencional 3D. No tiene cámara calefactada, pero sé que las hay y esas son mejores. Pero no obstante, lo que se puede hacer, bueno, esto es culturilla traviesa. Yo, por ejemplo, a veces he usado un secador en invierno para calefactar la propia impresora, el habitáculo. Pues los truquillos que tiene cada investigador según la maquinaria que tenga para usar. Entonces, de esa manera, si hace mucho frío, la impresión de la pieza no es tan buena. Entonces, por ejemplo, usa un secador. La mía no tiene su cámara calefactada. Es una impresora 3D convencional. Os la enseño, es la que estaba aquí. Esta. Y bueno, pues es una convencional sin cámara calefactada. No obstante, si alguien quiere trabajar en este mundo y va a comprar una impresora 3D, yo os recomiendo una con cámara calefactada. Pues recomendación anotada. Seguimos. Bueno, Asier te pregunta, por otro lado, entiendo que no se comercializan bobinas de Surlin, es un poco para imprimir. Entiendo que vosotros habéis creado el hilo para imprimir. Esto ya lo has dicho previamente, que lo habéis creado. Igual ahora DuPont piensa que puede ser interesante, ¿no? Después de este trabajo. Hemos contado... Sí, perdón. Dime. No, que hemos contado con ayuda de DuPont y nos han suministrado pellets y tienen conocimiento o sea, con comerciales de DuPont tienen conocimiento de esto. No obstante, DuPont hace verdaderas virguerías con el Surlin. Bueno, DuPont es una de las grandes en química, ¿no? Claro. Ha desarrollado muchas cosas. No, lo que yo me refería es que quizás tras este trabajo, pues a lo mejor se plantean
has dicho que este producto es de los años 60, estamos en 2020, a lo mejor se plantean, bueno, pues esa posibilidad de hacer también ellos los hilos, ¿no? Y facilitar el trabajo a la Universidad Rey Juan Carlos y a otros posibles grupos de investigación que quieran trabajar sobre este tema. Seguimos. Cristina Monteserín te pregunta qué tipo de extrusora habéis utilizado para la obtención del hilo y si ha estado acoplada con un equipo de tracción para obtenerlo. Pues iniciamos las investigaciones con una extrusora Hotmate, ¿vale? Fabricada en polímeros. No obstante, el hilo ahí no era bueno. Al final hemos usado una impresora 3D, la hemos comprado y tiene control de diámetro de hilo. Entonces, el hilo que obteníamos ya más o menos tenía el 1,75 milímetros. No obstante, la perfección no existe. Yo antes de hacer la impresión 3D, mido con un calibre el hilo. Y si hay alguna zona que no cumple ese requisito, lo desecho. Pero la impresora, o sea, la extrusora ha sido la extrusora que tenéis aquí en la foto. Por aquí se echaban los pellets y por aquí salía el hilo. Esta bobina recogía, pero no estiraba. Nosotros variábamos las temperaturas. Esta extrusora tiene 3 cavidades con 3 temperaturas distintas. Entonces vamos variando y optimizando para que nos saliera el hilo con el diámetro adecuado. Vale. Antonio te pregunta ¿dónde podría tener sus principales aplicaciones este material compuesto de Surlin más nanotubos de carbono de pared múltiple? Pues en muchísimos. Por ejemplo, en el sector transporte, si mejoramos aún más sus propiedades mecánicas, se pueden hacer partes de automóviles. Y debido a que es un material con proceso de autorreparación, hay que trabajar mucho en esto, ¿vale? Se puede meter en medicina, en stent. Si llegamos a mejorar, por ejemplo, se me ocurre si se puede poner parte en tejados. En el sector transporte, lo que os he dicho, ahí tiene muchísimas aplicaciones. Aparte, todas las que os he enseñado se podrían usar aún con el material mejorado. Genial. O sea que el futuro es muy prometedor, ¿no? Sí. Yo creo que todos los materiales autorreparables van a ser muy prometedores. Vale. David Tilbe, bueno, gracias por haber vuelto a redactar la pregunta. Te pregunta, bueno, te dice, en primer lugar, gracias por la presentación y quería preguntarte 2 cosas. ¿Sería posible imprimir Surlin con otras técnicas de impresión? ¿Y cuál es tu predicción al aumentar la concentración de nanotubos de carbono en las propiedades de autorreparación? ¿Con algo que no sea impresión 3D se refiere? ¿Fabricación aditiva de otro tipo? A ver, yo he trabajado con la impresión 3D, con otro tipo de fabricación aditiva no está realizado, entonces no puedo contestar. Optimizando supongo que sí que se podrían usar otras vías, pero bueno, es un polímero termoplástico con mucha viscosidad. Y lo que me he preguntado de la concentración de los nanotubos de carbono con la autorreparación, pues estamos en ello ahora mismo, tenemos datos muy alentadores, no están publicados, entonces no puedo ahora mismo, pero en el MatCon del próximo año espero ahí explayarme. La concentración de los nanotubos de carbono, evidentemente, al aumentarla se supone que va a mejorar todo, pero vamos, no puedo ahora mismo dar datos exactos ni dar los datos. Pero en breve podré. Pues nada, David, ya sabes, te esperamos en MatCon 21. Miguel Ángel García, muchas gracias por la presentación, realmente interesante. ¿Es previsible la constancia de la capacidad de autorreparación con el aumento del porcentaje de nanotubo? Seguimos en la misma línea. Sí, a ver, sí, en teoría sí, pero
pero es lo que os comento, que estamos ahora mismo en ello. Por No. ejemplo, con el dióxido de silicio que os he comentado, ¿vale? Que esos datos ya los tenemos. Hay memoria de forma. Ha mejorado las propiedades mecánicas con el aumento de la concentración de dióxido de silicio. Entonces, pensamos que con los nanotubos de carbono vamos a tener resultados alentadores. Pero bueno, lo que os comentaba, que el próximo MatCon lo cuento todo. Genial. De momento no tenemos más preguntas. Si a alguien se le ocurre alguna pregunta de última hora, pues será bienvenida. Yo solamente desde aquí agradecerte, Rocío, que hayas estado con nosotros y bueno, invitaros a todos a nuestro siguiente webinar, que ya será en septiembre, después de vacaciones, en concreto el 23 de septiembre. O sea que tenemos 2 meses de vacaciones de los webinars de AIMAC. Y será, el título es Caracterización termomecánica de biolaminados epoxi fibra natural. Tendremos con nosotros a Pedro González de CIDESI, el Instituto Tecnológico que pertenece a CONACYT en México y que también son asociados de AIMAC. Hasta entonces, pues nada, que tengáis unas felices vacaciones. Y como no tenemos más preguntas, pues Rocío, si te parece, te dejo que concluyas tú, si quieres añadir algo más a la audiencia que tenemos hoy, este mes de julio, aquí con nosotros. Bueno, pues quería decir que me ha encantado la experiencia con AEMAC. Me ha gustado mucho hacer la ponencia, prepararla, contar algo que me apasiona y que es mi trabajo día a día. Y sobre todo también dar muchas gracias a los participantes que han asistido, a ti que me has ayudado muchísimo también para realizar todo. Como conclusión del trabajo, pues decir que, pues eso, que está en vías de expansión este trabajo. Eh, Estamos ya teniendo otros datos y bueno, pues estamos muy contentos y muy orgullosos en el grupo de investigación, porque al principio costó un poco, pero lo hemos conseguido y estamos deseando volver a publicar otro paper y bueno, pues de verdad dar las gracias, estoy muy emocionada, además de cerrar los AEMAC antes del verano y que me voy con una felicidad y un sabor de boca buenísimo y bueno, pues nada más, que muchísimas gracias y que feliz verano a todos. Pues no hay despedida mejor, Rocío. Muchas gracias. Te esperamos en MatCon 21 y enhorabuena por este gran trabajo que estáis llevando a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos. Seguid así y en el 21 nos contéis más. A todos, feliz verano. Y gracias, Rocío, por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Gracias. Hasta luego.